Dios, hermanos, una vez más, por todo lo que nos da y nos concede día con día. Amén. Servirle a Dios es lo más bonito que yo he experimentado hasta hoy en mi vida, hermanos. Es lo que más, más me gusta hacer, aunque no lo hacemos 100% como debiéramos, amén, pero vamos luchando por hacerlo mejor cada día. Pero sí trae muchas satisfacciones, hermanos, cuando uno realmente lo está haciendo por el Señor, amén. Y no por apariencia, no a veces por conveniencia de algunas, a veces material o a veces de otras formas, amén, como normalmente se hace en estos tiempos. Y lo que le damos gracias a Dios, hermanos, que cada día aprendemos más, cada día Él nos muestra más, y que la palabra que Él nos da, hermanos, no es una palabra común, sino que Él siempre nos lleva a profundizar más en cada tema, amén. Conociendo más, nos ha, hermanos, bendecido el Señor con mostrarnos los misterios del reino de los cielos, amén. Y todavía no sabemos hasta dónde lleguemos, pero vamos bien, gloria al Señor. Les voy a invitar a que vayamos a abrir la palabra de Dios en Números, capítulo 21. Y vamos a leer ahí del versículo 4 en adelante. Dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Dios dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Esta es una de las escrituras, hermanos, de los ejemplos que a veces la Iglesia Católica se agarra para decir que Dios sí mandó a hacer imágenes. Dios no prohibía las imágenes, Dios sí mandó que hicieran, porque hasta mandó a Moisés a hacer una imagen. Pero lo que no entienden es, por eso dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, siempre las va a malinterpretar o tomarlas a su gusto, porque no entiende el significado de las cosas. La serpiente no era sagrada. Cualquiera al mirarlo así dice, pues curaba. La serpiente no curaba. Porque, ¿qué era lo que los estaba matando? ¿Ah? Las serpientes. ¿Y qué era la imagen que se hizo de ella? Una serpiente. O sea, lo que se puso en el asta era lo mismo que los estaba matando. Entonces no podía ser sagrado. Porque muchos piensan que miraban a la serpiente y eran sanos, y ya dicen, por eso nosotros tenemos santos. Porque antes también se usó. No les dijo adórenla, no les dijo venérenla, no les dijo récenle a la serpiente para que sean sanos, no les dijo llévenle velas. La serpiente no era una bendición, ¿qué era? Era una maldición. Entonces, cuando no se entiende el concepto, porque Dios, hermanos, para nosotros trabaja en formas misteriosas, porque lo espiritual es un misterio. Las cosas que se acostumbran en el reino de los cielos para nosotros son raras, para nosotros no tienen sentido, porque nosotros
no pertenecemos ahí. Simplemente aquí, si usted va a otro país exótico que no se parezca al suyo, si yo voy, por ejemplo, a Colombia o a Guatemala, algo, un otro país hispano, pues se parece un poco, pero vamos a ver cosas raras que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Y no es que estén locos o no es que simplemente que nosotros no conocemos por qué las hacen. Pero si vamos, por ejemplo, a la India o a China o a otros países más exóticos, ahí vamos a ver cosas más raras que acostumbran, tienen ciertas costumbres que para nosotros no tienen sentido, pero que a ellos les funcionan. Por años los han visto normales. Entonces, en lo espiritual, Dios usaba ciertas cosas que nosotros no entendemos y a veces pensamos que es que a Dios se le ocurrió. Pues ¿cómo los castigo? Pues con las serpientes. ¿Y cómo los curo? Pues haciendo esto. Y a Dios se le puso. No, todo tiene un porqué. Todo tiene... Y es ciencia. Es como cuando alguien te cura. ¿Amén? No es que se le ocurrió, se me ocurre que el dolor de cabeza se quite con una Advil, se te calme. ¿Cómo lo hacen? Pues vamos a inventar que lo hagan con una pastilla. No, es que ya se trabajó en ese medicamento, ya saben qué necesitan para contrarrestar lo otro. ¿no? Entonces el castigo del pueblo de Israel no era tanto físico, sino porque ellos hicieron algo espiritual, desobedecieron y blasfemaron contra lo que Dios les daba, porque Dios les daba el maná y ya estaban enfadados del maná. Entonces el castigo no era cualquier serpiente. ¿Qué tipo de serpientes eran? Dijo. ¿Ah? Ardientes, a lo mejor ni las conocemos nosotros. No era un tipo de serpiente que nosotros conozcamos. Dijo que eran serpientes ardientes. Y dijo, ya es una serpiente ardiente y ponla en una asta. Y el que cualquiera que sea mordido sin mira, esa serpiente será sanado. Para irlo entendiendo más, vamos a Mateo, Juan capítulo 3, versículo 11. Y necesitamos, para poder entender nosotros una escritura, necesitamos 2, 3 más que la respalden para poder entender. El problema a veces con la gente que dice, yo no le entiendo a la Biblia, es porque quieren entender, leen una escritura y quieren que con esa parte que leyeron ya poder entender qué quería decir, pero la Biblia se complementa con muchas otras escrituras. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan. Voy a leer el capítulo 3, versículo 11. Dice así. Permítame, me hace que... Viene siendo... Sí, dice el 11, dice, de cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No, ya lo relacionó, ya es otra escritura que relacionó la primera, amén. Pero que ya ahora nos deja más dudas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver Cristo con la serpiente? O sea, Cristo ya se compara con la serpiente ardiente, que dice, así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, está comparando a Cristo con esa serpiente que hería a las personas.
Vamos ahora a Colosenses. Vamos primero a Gálatas, capítulo 3:13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo y Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya ahora, ya nos dio más pistas. ¿Ven? ¿Qué es lo que dice la Biblia que pasa cuando alguien es puesto en un madero? Porque un madero es como un palo solamente. Se fijan, en el original nunca dijo que había sido una cruz. En el original dice que es un madero, un poste. Y la serpiente no la puso en una cruz, Moisés, ¿verdad? La puso en un asta. Un asta es como igual. Viene siendo como un madero, pero pequeño, más chico. ¿Qué significa colgar algo de un madero? ¿Ah? Maldición. Todo lo que se cuelga en un madero es maldición. Está maldecido. Amén. Cuando Moisés puso esa serpiente ardiente, ¿qué pasó con la serpiente? O sea, ¿qué estaba representando al colgarla y al ponerla en el asta? ¿Quién fue maldecido? La serpiente estaba maldecida. Entonces, al contemplar la serpiente ahí en esa asta, en forma de maldición, su poder perdía efecto sobre la persona. Sí, me voy explicando. El veneno desaparecía, el efecto del veneno desaparecía porque al estar maldita ya no tenía poder. La humilló, la exhibió. Por eso, mire, ahorita vamos a ver entonces ¿qué pasó con Cristo? Colosenses capítulo 3, versículo 12. Yo le digo que estas enseñanzas solo a los que tienen hambre les gustan, a los que no los desesperan porque se profundiza mucho. Los que no tienen hambre, pues desean que se acabe rápido todo y que les den una explicacioncita así fácil y sencilla, rápida, como la comida del McDonald's, ¿verdad? Aunque te haga más daño, quieres algo rápido. En cambio, otro dice: no, yo quiero ir a un restaurante donde ahí mismo preparen, más que el pescado esté vivo y lo saquen de la pecera y lo maten y me lo arreglen fresco. Que el steak esté fresquecito y aunque se tarden, pero me traigan algo bueno. Y hay gente que dice: no, yo, aunque tenga 30 días refrigerado, nomás que rápido esté ya. No le hace. ¿Y qué comida hace más efecto? Se tardan. Usted va a un restaurante mexicano, se tarda un poco más porque se la van a hacer ahí fresca y en los otros ya está preparada y ya. En 2 minutos, se tarda más en ordenar la hamburguesa en que se la traigan. ¿Ven? Pero ya está comprobado que eso no ayuda, no hace efecto, no sirve. Igualmente la palabra, hermano, tiene uno que tomarse su tiempo. Si realmente queremos que nos haga efecto, hay que ir profundo, hay que ver el porqué de las cosas. Amén. Colosenses 2:12 dice así: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso le digo, el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Por eso la palabra original para bautismo es sumergir. En lo que hace en la Iglesia Católica, que solo rocían agua, eso no representa ni muerte ni resurrección. Y tiene que haber un cambio. El que se bautiza significa que murió el viejo hombre, resucita el nuevo hombre. Murió Adán y resucita Cristo. Y usted ya no, en Cristo ya la muerte no tiene efecto porque la venció. Necesita morir al Adán porque el Adán
trae la maldición de la muerte. Y ese no es un ritual. A nosotros decimos, qué cosa tan rara, pues meterte al agua y sacarte, pues cualquiera lo puede hacer. No, es algo que en lo espiritual funciona. Es como esa aspirina que usted dice, pero esta cosita que no tiene nada. Si pudieras ver los componentes que hay dentro, los químicos que trae y todo, sabes por qué te quita el dolor. ¿Por qué funciona? No es casualidad, trae algo. El bautismo, hay algo en lo espiritual que funciona. Cuando hacen eso, que hay fe, tiene que haber varios componentes para que funcione, porque si no, solamente te remojan y no te sirve de nada. Tiene que ser que al salir de ahí, tú ya sales como una persona diferente, que ahora vas a cambiar, que ahora vas a tener otro pensamiento, vas a tomar otro camino, diferente al que tenías antes. Y dice que representa lo que decía ahí, sepultados con él en el bautismo, nos sepultaron, en el cual fuisteis también resucitados. Al salir del agua resucitas con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. O sea, lo que Cristo hizo, ahí lo vamos entendiendo más. ¿Qué nos estaba matando al ser humano? ¿Qué lo mata? El pecado. El pecado es ese veneno de la serpiente que nos dio desde el Edén. Por eso está representada una serpiente, porque esto no es casualidad. Y todo hombre muere, espiritualmente y físicamente, a causa de ese veneno. Todo hombre muere, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que Cristo hizo fue algo que nosotros no podemos ver porque pasó en lo espiritual, pero que funciona. Es como yo les digo, bueno, tengo que poner este ejemplo medio raro, pero para que le puedan entender un poco. Todo el mundo sabe las pláticas sobre las brujerías. Que si alguien agarra una foto tuya y le clava alfileres y te enfermas, y sí pasa. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que está ligado con lo espiritual. Y que si le ponen un listón y que se hacen un muñeco y lo entierran ahí en un panteón y aquella persona, y hay muchísimos casos así de personas que se enfermaron, los médicos no le hallan. ¿Qué pasa? Porque hay cosas espirituales que solo espiritualmente se pueden curar. Alguien que tiene una enfermedad espiritual de esas, no lo pueden curar los médicos. Tienen que ir con otro que sabe esa ciencia oculta y sabe cómo romper ese hechizo, por así decirlo, para que esa persona se cure. Muchas cosas que pasan en lo espiritual, esto del bautismo, esto de lo que Cristo hizo, todo eso es una ciencia que sí pasa algo en lo espiritual que nosotros no entendemos. No es nada más porque a Dios le plació. Si ustedes hacen 2, 3 cosillas y a mí me aplace arreglarlas, no, algo pasa ya, algo sí sucede, algo está pasando, que hay un impacto. Dice la Biblia que Cristo, al hacer eso, rompió un decreto que había. Así como las leyes de aquí, cuando ya hay una demanda en contra tuya, ya hay una orden de arresto tuya, ya está firmada y sellada, y vas a ir a dar a la cárcel. Y aunque seas amigo del juez, si no quitan ese decreto, si no lo anulan en la corte, te van a echar a la cárcel. Y se tiene que hacer cierta cosa para que ese decreto se rompa. Cristo lo rompió. Bueno, ¿por qué si Él es todopoderoso? No nomás simplemente vino y lo hizo. No, porque se tienen que seguir las leyes normales espirituales y se tenía que haber un proceso. Y si nadie pagaba el precio, porque Dios no es corrupto. Si Satanás tenía derecho legal sobre nosotros porque nosotros desobedecimos y nosotros nos mezclamos con Él, entonces así Dios nos amara, si no se pagaba el precio no nos podían liberar. Porque de otra manera, pues entonces, ¿qué caso tiene que hubiera hecho Dios todo esto? Si va a hacer lo que Él le dé gana y va a romper todas las reglas. No se hubiera hecho este mundo.
Un mundo así no funciona. Un mundo que se establecen reglas se tienen que seguir para que funcione. Si no, Dios dijera, no, pues es que yo puse que para que haya hierba en el mundo, haya vida, tiene que haber lluvia y sol, pero como yo soy Dios, a mí no me interesa que no llueva. Yo voy a hacer que crezca hierba donde no llueve y aunque no haya sol. Entonces, ¿para qué pusiste esas leyes naturales si no las vas a respetar? Él puede hacer que como lo hacía con el pueblo de Israel, que de la roca brotara agua. Pero en realidad él a grandes rasgos deja que todo funcione normal, que suceda normal. Y si yo no siembro, no voy a cosechar. Y para que me sirva, tengo que sembrar en tiempo bueno. Amén. Si me pongo a sembrar en diciembre, de nada me va a servir. En primer lugar, no creo que pueda alguien arar la tierra cuando el suelo está frisado. Entonces, estoy hablando mucho para que entendamos lo que pasó. ¿Se acuerdan que les hablaba de lo que naturalmente sucede para poder uno encontrar o poder producir el antídoto contra el veneno de víbora? Se tiene que usar la sangre, se saca de la sangre de una oveja, principalmente ovejas, es la más compatible, la mejor, porque también se hace antídoto de sangre de caballo, pero dicen que no es tan bueno, a veces el cuerpo lo rechaza. Y la forma que lo hacen es que a una oveja le empiezan a inyectar pequeñas dosis de veneno de la serpiente. Y nomás a que no sea demasiado, que no la mate. Entonces la oveja, su sangre empieza a crear anticuerpos contra el veneno, a pelear con él, hasta que desarrolla inmunidad, se vuelve inmune al veneno. Entonces ya le puedes inyectar una dosis grande y ya no se muere la oveja, porque ya su sangre primero se tuvo que llenar de ese veneno para pelear con él y vencerlo. Y una vez que la sangre venció al veneno, ya el veneno ya no puede hacer daño. Entonces sacan esa sangre de la oveja y de esa sangre sacan los anticuerpos y hacen le llaman el antídoto ofídico, porque la serpiente es un ofidio, que se conoce como el antídoto contra el veneno de víbora. Pero primero la oveja tiene que pasar ese proceso de sufrimiento y meter a su sistema el veneno y luego dominarlo. Y luego nosotros de ahí podemos tomar esa sangre, se saca de la sangre. Y tiene que sacarse los anticuerpos y se forma ese antídoto para después. Si una serpiente te muerde, te inyectan eso que lo produjo gracias a que esa oveja fue primero infectada y venció. No se puede hacer con un humano. Y esto, hermanos, no es casualidad. ¿Qué casualidad? Ahora la ciencia que no cree en Dios, ¿cómo descubrió que solo las ovejas son las mejores para este proceso contra las serpientes? Y Satanás representa a la serpiente. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y dice la Biblia que todo el pecado cayó sobre él, o sea, se llenó del veneno de la serpiente. Y luego fue clavado en el madero. Quien realmente estaba siendo clavado era ese veneno, esa maldición de la serpiente. El poder de la serpiente fue la que fue clavada, pero él tuvo que meterla dentro de él, de su sistema, y luego exhibirla en la cruz. Ellos, en el madero, ellos pensaban, Cristo es el que está siendo humillado ahí, cuando en realidad, como se llenó de todo ese veneno, al pararse ahí el veneno fue maldito, pero él tuvo que llevárselo con él. Es como se ha visto a veces en las películas que va a explotar una bomba y alguien la agarra y corre con ella y explota y muere con ella, pero salva a los demás. O Cristo tomó eso y fue y lo pusieron ahí, por eso tenía que ir en un madero para maldecir la maldición que estaba sobre nosotros. Y una vez que esa maldición quedó clavada en ese madero, perdió el poder. Ya no tiene poder sobre nosotros el pecado, ya no. Por eso las iglesias no entienden esto, los cristianos de hoy en día no entienden esto. Dicen, no, hermano, usted si se entrega a Cristo, pero peca, se puede perder. Entonces, ¿de qué sirvió todo eso? Si el pecado sigue teniendo poder sobre nosotros para condenarnos, entonces,
no sirvió de nada el proceso. Si ahora yo tengo que ganarme mi salvación, portándome bien, evitando el pecado, porque si el pecado me alcanza, entonces me voy a perder. Entonces Cristo, todo su trabajo fue dioquis, fue en vano, porque el pecado sigue teniendo poder sobre mí. Ya me bauticé, creo en él y todavía me puedo condenar si peco. Entonces el pecado nunca perdió el poder. Cristo no lo venció. ¿Sí me explico? Entonces es lo que las iglesias, los cristianos de hoy en día no entienden. No, hermano, pero es que si les decimos eso, la gente va a querer pecar. Pues es que si quiere pecar es porque no nació de nuevo, en realidad no aceptó a Cristo, y ese antídoto no va a hacer efecto porque su cuerpo lo va a rechazar, porque aquí viene lo demás. Tienes que ser compatible. Como les decía, como una que otra persona rechaza. Su sangre rechaza el antídoto. Es como hay medicinas que te dicen, no eres alérgico a esta medicina. Hay medicinas que a mucha gente la curan, pero a otra la matan. Porque su sangre lo rechaza. Entonces, ese antídoto de Cristo, si yo no tengo en mi ser ciertas características para que sea compatible, y aunque Él quiera venir esa sangre a curar la mía, mi sangre la va a rechazar, porque no es solamente así, sino a cualquiera metíamos al agua y ya fuera salvo, fuera quien fuera, pero ahí vamos a ir viendo lo siguiente, miren. ¿Qué tengo que hacer? Porque ya Cristo hizo, ya vimos lo del antídoto, cómo se trabajó, cómo se hizo, todo el proceso que se tuvo que pasar para que la serpiente perdiera poder y su veneno ya no tenga poder, ya no tiene poder. Una vez que el antídoto entra en nuestro sistema y nuestro sistema no lo rechaza, lo acepta, aunque peques no te condenas. Pero si el antídoto realmente entró en mi sangre y lo acepté y no fue rechazado, yo ya no lo voy a hacer voluntariamente. El pecado ya no me va a gustar. ¿Se me explico? Sí voy a pecar porque todos seguimos pecando, pero va a ser involuntario. Va a ser sin, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Ya el que peca voluntariamente es porque en realidad el antídoto no le hizo efecto, no fue compatible. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros tener en nuestro ser para que ese antídoto sea recibido? ¿Ah? La fe. Fíjense, vamos a Génesis 22 para ir en el siguiente proceso. Génesis, capítulo 22. Vamos a leer del 17. Es cuando Dios habla con Abraham y le hace una promesa. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Porque la fe es creer a la voz de Dios y obedecerla. No solo porque yo puedo creer y si no obedezco, la fe sin obras es muerta. Y habla que en la simiente le hizo esa promesa a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente quiere decir el descendiente. En tu descendiente. Y está hablando de Cristo, porque Cristo viene de Abraham, de ese linaje. En un futuro. ¿Y por qué? ¿Por qué fue por lo que escogió a Abraham? Dijo, por cuanto obedeciste mi voz. Vamos ahora a Gálatas. Vamos a Santiago primero, 2:19. Santiago 2.
Pero le digo, la Biblia para entenderla tenemos que ir para adelante, para atrás, de adelante, para atrás, hasta que todo se descifre y se entienda. Santiago capítulo 2, vamos a leer del versículo 19 en adelante. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está queriendo decir con esa frase? ¿Ah? Sí, pues sí, pero dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está queriendo decir? ¿Ah? Exactamente. No es suficiente creer en Dios, si no los demonios se salvarían, porque ellos también creen y ellos tiemblan. Es más, los demonios creen más que nosotros, porque el ser humano es muy irrespetuoso con Dios. Hay quienes se ponen a insultarlo y a creerse más que Dios. Un demonio no se atreve a insultar a Dios porque ellos sí saben de quién están hablando. Y ellos sí saben lo que conlleva uno querer faltarle al respeto a Dios. El ser humano es tan ignorante y tan tonto que se cree inteligente y se cree que puede tratar a Dios como le dé su gana y que no hay problema. Y los demonios creen con más reverencia, pero no se pueden salvar porque creer no es suficiente. Si no, ellos fueran más salvos que nosotros. Irían delante de nosotros porque ellos hasta tiemblan. Y nosotros ni temblamos. Porque mucha gente, yo creo en Dios, pero viven una vida de pecado y perdidos y creen que por eso se van a salvar porque creen en Dios. Yo les digo, pero también crees en Satanás. También crees porque ellos creen yo creo en Dios porque nomás porque creen que existe, creen que es suficiente. Yo creo que Él existe, pero también crees que existe Satanás. Entonces también crees en el diablo. No, yo en ese no creo. ¿Crees que existe o no? Sí, yo sé que es real. Entonces, tu creencia en Dios es la misma que creer en Satanás, solo crees que es real, pero nunca lo sigues. Porque así tú dices, yo no creo en Satanás porque no lo obedezco, pero creo que sí existe. Pero es lo mismo que te pasa con Dios. No lo obedeces tampoco, pero crees que existe y crees que por creer que Dios existe te vas a salvar. Y no te puedes salvar solo con creer que Dios existe. Si no, los demonios nos ganarían, irían delante de nosotros, al reino de los cielos. Se diga. Entonces seguimos ahí. Estamos en el 3. ¿Qué? Santiago 2:20. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, de nada te sirve creer si no lo llevas a cabo. Yo sé que yo puedo rebajar si me lo propongo, pero yo sé, yo lo creo. Ya con eso rebajará la persona. Si no lo pone por obra, no va a rebajar. Yo sé que yo puedo ahorrar dinero, nomás tengo que encontrar un buen trabajo y no malgastar, yo sé, y con eso será suficiente, ya con eso va a tener dinero. Si no lo pone por obra, de nada sirve haberlo creído, aunque lo crea con todo su corazón, no va a pasar nada. Por eso dice, más, ¿quieres saber, hombre vano? Porque hay muchos en el mundo, hombres vanos y mujeres vanas. Yo creo. ¿Y por qué no lo haces? Porque no he querido, pero cualquier rato lo hago y ya tiene una paz en su alma, no más porque cree. Y hasta lo presume. Es más, es peor. Todavía el que no lo hace porque no lo cree, tiene una excusa, pues él no lo cree, pero tú lo crees y no lo haces. Entonces tú estás peor. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, Abraham no se le llama el hombre de la fe por cualquier cosa. Abraham, sacrifícame a tu hijo. Oh, sí, Señor. Y nunca lo llevó. Que al cabo yo tengo fe que el Señor nomás lo dijo y Él me lo va a devolver. Pues ¿para qué lo hago? No, Él hizo todo el proceso. Se lo llevó al lugar que Dios le dijo.
que incluso dicen que el lugar donde ofreció a Isaac era el mismo monte Calvario. Fue el mismo lugar donde Cristo fue colgado en el madero. En ese mismo lugar, ahí lo llevó, hizo el altar, acostó a su hijo, lo amarró, trajo la leña y sacó el cuchillo para sacrificarlo cuando Dios le dijo, detente. Y mucha gente dice, qué cruel fue Dios. ¿Qué Dios hace eso? Que le pide a otro, sacrifícame a tu hijo. Tenía que haber un registro profético de lo que Dios iba a hacer con el de él. Él no permitió que Abraham lo hiciera con el suyo, pero quería que Abraham entendiera y toda la humanidad lo que él iba a sentir cuando él ofreciera al de él, por nosotros, por nuestro rescate. Y todavía creemos que Dios no me ama suficiente. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Tú te quejas de que qué cruel fuiste, cómo le pediste a Abraham de que diera a su hijo, que lo ofreciera. Ese Dios. Me dijo alguien, no, yo en ese Dios no creo. ¿Cómo le pide a alguien que ofrezca a su hijo? Y nosotros le pedimos a Dios que ofreciera al de él, porque sin ese sacrificio nosotros no seríamos salvos. Y con nuestros comportamientos y nuestro pecado le pedimos a Dios, sacrifica a tu hijo. Y nosotros nos creemos más buenos que Dios. Nosotros somos los crueles, porque hicimos que Dios tuviera que hacer eso con el de él, para que nosotros fuéramos salvos. Y no lo entendemos, estamos tan ciegos. Por eso el ser humano natural, si el Espíritu Santo no te revela esto, no entiendes la grandeza, no entendemos lo que Dios hizo. Fue capaz de pasar un dolor grandísimo porque su hijo pasó por eso. Y le estaba queriendo enseñar a Abraham, fíjate lo que voy a hacer por ustedes. Tú ya sentiste, te dolía en el alma lo que ibas a hacer con tu hijo, que lo amabas. Porque ese era el hijo primogénito de Abraham. El otro representa a Adán, el primero, el que tuvo con la criada. Ismael, ese representa a Adán. Porque primero vino Adán. Pero ese Adán no nos podía redimir, como tampoco él no le dijo sacrifícame a Ismael, porque Ismael no cumplía con los requisitos. Y el que sí quería a Abraham, de su amada esposa que tanto amaba, ese hijo, era el que le iba a doler a Abraham. Abraham incluso no le dolió tanto despegarse de Ismael. Mandó a la criada con él, vete por tu camino para que mi esposa no esté inconforme. Si hubiera amado a Ismael como amaba a Isaac, no hubiera dejado que se lo llevaran. No hubiera permitido que se fuera. Pero ese permitió que se fuera. Y yo quiero que me ofrezcas al que tú amas con todo tu corazón. Porque es como vas a sentir un poco lo que yo voy a sentir cuando haga lo que voy a hacer con mi hijo. ¿Se fija? Y Abraham llevó ese proceso hasta el punto donde Dios lo detuvo. Si no lo detiene, sí lo hace. Hubiese sacrificado a su hijo, pero Dios lo detuvo y le dijo, no, Abraham, no hagas eso con el muchacho, detente. Ya veo que sí. Ahora sí eres digno que de esta simiente, de esta descendencia, venga quien realmente va a ser sacrificado. El tuyo no va a ser el mío, pero va a salir de ti. O sea, este sacrificio nomás lo estamos posponiendo. Pero también lleva tu sangre, porque Cristo traía la sangre de Abraham. Y dice, ¿no ves que la fe, dice, no fue justificado por las obras Abraham, dice el 21, nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Si no, de nada sirve. No, yo creo mucho en Dios. Y yo hasta le pido todas las mañanas a Diosito y me encomiendo a Él, pero sigue siendo un borracho, sigue siendo un perdido, sigue siendo un maldiciente. Pero como le pides a Diosito y todas las mañanas te encomiendas a Él y crees en Él, crees que por eso te vas a salvar. No, tiene que haber obras. La fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Por eso les hablaba en otro estudio.
Cristo no quiere que seamos sus siervos solamente. Ser siervo de Dios es un principio, pero Él les dijo a los discípulos, ya yo no los voy a llamar ya siervos, los voy a llamar amigos, porque al siervo no se le revelan las cosas, al amigo sí. Por eso, hermano, yo siento que sí somos amigos de Dios, porque nos revela estas cosas que nadie ha podido entender hasta ahorita. Yo no veo que nos expliquen todo esto que el Señor nos explica a nosotros y que nos enseña. Entonces nos dice todos los días, tú eres mi amigo, por eso te lo muestro. Lo que otros no entienden, a los otros les dice, a un siervo le dices, haz esto y esto, ¿y por qué? No te interesa, tú hazlo, ni preguntes. Al amigo sí, mira, ven, te voy a contar. A los amigos les cuento uno, fíjate que me estoy divorciando. Es que me hizo esto, pero no le cuentes a nadie. Solo a un amigo le cuentas cosas íntimas, secretos que a otro no le puedes contar, que no quieres que nadie sepa, solo a un amigo íntimo. Por eso Dios no le revela su palabra a cualquiera. Tienes que llegar a ese punto que te conviertas en su amigo. Por eso Abraham, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo Dios, ¿le ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer? No lo puedo hacer porque él es mi amigo. Y le contó, ¿sabes qué, Abraham? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y te lo cuento porque a ti te interesa. Dios no cuenta chismes que no nos importan a nosotros. Sabes que me enojé con el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, porque ahí tuvimos una discusión. Sí, no son de esas cosas que Dios nos da, porque a nosotros nos van y nos viene. Él nos revela algo que te involucra a ti, me involucra a mí, porque es lo que nos importa. A veces nosotros chismeamos de gente que a ti ni conoces siquiera. Cuando te cuentan algo que a ti te involucra, no es chisme. Una vez le contaba a un hermano mío cierta cosa que lo involucraba y no anden con chismes, me dice. Digo, bueno, es que a ti te afecta, tienes que saber esto es información que a ti te afecta, necesitas saberla. Entonces, ¿cómo te vas a cuidar si no sabes? Si vas a tomar como chisme todo, el día que te pase algo, decir, ¿por qué no me avisaron? Porque tú dices que todo es chisme. Déjense de chismes. Chisme es aquello que a ti ni te va ni te viene, tú no tienes nada que ver ahí, no te va a afectar para nada y andas de metiche con aquella otra persona. Eso sí es chisme, pero si a ti te involucra, tienes que saberlo. A mí cuéntenme todo lo que tenga que ver conmigo, cuéntenme, no es chisme. Yo les voy a contar si algo yo sé que le puede pasar a Maricel o alguien habló de algo, y si realmente pasó como era, y le digo, ¿sabes qué? Fulana dice que no te traga, no te le acerques. No le caes bien, nomás la estás incomodando. Si es por algo productivo, porque uno dice, ¿por qué nunca me habían dicho? Yo muchas veces me le acerqué a personas de mi familia creyendo que les caía bien y nomás llegaba yo y sentían que les pateaba el hígado. Y yo no sabía, yo pensé que estaban muy contentos con mi visita. Y a ellos les caía malísimo que yo llegara. Si yo hubiese sabido lo mal que les caía, yo no hubiera ido, pero no sabía. Entonces, cierta información sí te sirve, no es chisme. ¿Por qué Estados Unidos investiga todos los países, mete a sus, ¿qué dice? A sus espías? No es porque sea chismoso, es porque la información es poder. Y él tiene que saber de quién cuidarse y por qué cuidarse. Porque si desconoces a tu enemigo, más fácil te van a derrotar. Entonces Dios nos va a revelar, Satanás. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, te tengo un chisme. Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. No seas chismoso, Señor. ¿Por qué vienes con chismes? Deja de estar hablando mal de los demás. Deja a Satanás en paz. Yo pensé que eras más serio, maestro, pero vienes con puros chismes. No era un chisme, le estaba advirtiendo. Satanás te ha pedido para que seas zarandeado como el trigo, mas yo he rogado para que no te falte la fe. No era un chisme, no más que nosotros a veces queremos ser tan santurrones, pero allá se la pasan viendo TV y novelas. ¿Qué le pasó a Ricky Martin? ¿Qué le pasó a Luis Miguel? ¿Con quién lo cacharon? ¿Eso qué te importa? Eso sí es un chisme, porque a ti no te importa. Y la información que sí te interesa, que te involucra, no la quieres saber. No quiero escuchar nada. Envenenas mi alma. Oye, no seas ignorante. ¿No se has fijado que la gente dice, oye, ¿qué crees que me di cuenta de algo que por ahí dijeron de ti? No quiero saber nada, porque creen que suenan muy, muy rectos. No, eres un ignorante. Si se trata de ti, escúchalo. Y no creas a la primera, analízalo. A lo mejor inventaron. Lleva hasta que llegues a un punto y aclare las cosas. Pero no ignores algo que esté pasando alrededor de ti.
Pero ya si te platican allá de alguien que tú ni sabes, eso sí es un chisme, eso es pérdida de tiempo. A mí, ¿qué me beneficia? ¿Sabes por qué murió Michael Jackson? Pues a mí, ¿qué me interesa? Aunque tampoco está mal que lo sepan para divertirse, pero lo que realmente nos interesa no lo queremos saber. A alguien cuando le quieren hablar del evangelio, a ti te interesa porque tu vida está en peligro. No, yo de esas cosas no quiero saber, a mí no me hablen de eso. Esa gente es la más ignorante que existe. No estén hablando de las otras religiones, no hay que hablar de nadie. Oye, pero si están engañando a la gente, se tiene que hablar. Se tiene que decir porque están engañando a mucha gente y la están mandando al infierno, le están sacando su dinero, los están explotando. No es que ustedes andan con puros chismes y puras críticas de las otras religiones. No se está hablando algo que no sea. Yo le decía a alguien, porque dijo, hay que respetar a todas las religiones. ¿Tú respetarías a un violador? Que sabes que viola niños. No andes hablando de él, déjalo. Que siga violando niños, hay que denunciarlo, ¿no? Porque si no eres un cobarde y te estás haciendo partícipe con él. Y si tú no quieres hablar de lo que malo que hacen los pastores y los curas para ser una persona recta, que él no habla de nadie, no juzga a nadie, estás permitiendo que esas cosas sigan sucediendo en esas iglesias, que sigan explotando gente, que sigan mintiendo, que sigan engañando, y tú por creer que eres muy correcto políticamente, no lo denuncias, y eres un cobarde. Y la Biblia les llama perros soñolientos, no saben ladrar. ¿Para qué quieres un perro que viene el coyote ahí y no ladra? No, es que mi perro no critica a nadie. Por eso lo tengo, porque él nunca ladra nada, no anda de metichel, es bien correctito. Y vienen y te comen todas las gallinas. Pero mi perro no anda en cosas. Entonces, ¿para qué lo quieres? Apenas como los de aquí que los traen como sus hijos, con su ropita y en los brazos. Y un perro así, ¿para qué sirve? Allá en los ranchos era para que defendiera. Y por eso la Biblia les llama así. Porque Él nos puso, dice, te he puesto como atalaya, como un guardia. Y si un guardia ve que viene el ladrón, ¿y por qué no me dijiste que andaban robando? Porque yo no soy chismoso. Yo vi que sí se metieron ahí y andaban abriendo la caja fuerte, pero yo no soy chismoso, yo no me voy a andar metiendo en la vida de los demás. Entonces, ¿para qué te estoy pagando? ¿Se fijan? Pero la gente es tan ignorante que cree que si uno denuncia las cosas malas, no, es que esa iglesia no me gusta porque critica mucho. Nomás se la paga criticando. Pues entonces, Cristo era un criticón porque es más, decía que los fariseos eran sepulcros blanqueados, hipócritas. Por fuera se ven bien, pero están llenos de todo tipo de pudrición por dentro. Son falsos. Señor, no seas así. Mira, nomás te la paga hablando de los demás. Pero no saben diferenciar lo que es la información del chisme. Entonces, por eso el Señor, yo sí quiero ser amigo de Dios y que a mí me cuente todo. No, Señor. Porque Él me va a contar lo que necesito saber, lo que me involucra a mí, lo que necesito. ¿Amén? Amén. Y cuando a Abraham le habló de Sodoma y Gomorra era porque ahí tenía un sobrino. Si no, no le hubiera dicho. ¿Para qué? Tenía que saber Abraham. Pero tenía a su sobrino ahí. Y Abraham, sin decirlo directamente, abogó por Lot. Señor, vas a destruir al justo con el injusto, tal vez haya 40. Pues si hubiese 40, no lo destruiré por amor a los 40. Bueno, tal vez no sean 40 exactamente, pero tal vez 30. Si hay 30, no lo destruiré. Bueno, no te vayas a enojar, Señor, pero ¿qué tal si hay 20? Si hay 20, no lo destruiré. Voy a hablar una última vez, mi Señor. Tal vez 10 haya. Si hubiese 10 justos, no destruiré a Sodoma y Gomorra por amor a los 10 justos, pero solo había Lot. Y Dios casi le dice, tranquilo, yo sé lo que me quieres decir, yo sé que te preocupa Lot, pero yo me voy a encargar de él. Y solo había uno, porque ni sus hijas eran justas, solo Lot. Y Dios lo rescató antes de destruir. Y todo por amor a Abraham. Dios es tan así que va a rescatar a alguien que tú amas, nomás porque, aunque no se lo pidas, con que Él vea que tú deseas que esa persona mejore, con eso va a mejorar su vida. Por amor a ti, pero tienes que ser amigo de Dios. Y los amigos de Dios son los que le creen y ponen por obra lo que Él dice. Porque nosotros decimos, yo soy cristiano y voy a la iglesia, pero hay muchas cosas que
No te importa. Y Dios por muchas formas te da a entender que no le gusta eso que estás haciendo y lo sigues haciendo porque no te importa. Nunca vas a ser amigo de Dios. Y hay gente que yo con ser su siervo me conformo, pues vas a ser ese achichincle que Dios nunca le va a contar nada. Yo quiero ser amigo íntimo de Dios. Y por eso trato de obedecerlo en todo lo que se pueda. Y si tengo que esforzarme, si tengo que gastar tiempo, gastar dinero, cancelar cosas que a mí me gustan por agradarle, lo voy a hacer porque Él me ha dado demasiado. Y ser amigo de Dios es lo mejor que existe. Es lo más rentable del mundo. Te ayuda económicamente, emocionalmente, físicamente, de todas formas. Es lo más sabio que hay. Pero hay mucha gente que no quiere ser amigo de Dios, no le interesa. Además, estas cosas lo aburren. Hay gente que sí tiene hambre. Yo quiero saber más, explícame más, quiero ir más profundo, quiero saber de qué se trataba todo esto. Y hay otra gente que van a las iglesias nomás porque les gritan, Dios es bueno, amén, digan aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quiere sanar, Dios te quiere libertar, Dios quiere bendecirte y hoy te va a bendecir y gloria a Dios, aleluya, bla, 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 y se van igual y no supieron nada. Pero hay algo que Dios te quiere revelar y mostrar, eso está muy aburrido, está muy largo, ¿por qué no se acabará? Ya tengo hambre. Esa gente jamás va a recibir nada de Dios. Y casi todas las iglesias ya lo saben. A la iglesia le gusta la bulla, a los que vienen les gusta el show, vamos a darles un ratito de show, les sacamos el dinero y que se vayan tranquilos. Y se van a ir bien contentos. Me gusta esa iglesia porque se acaba bien rápido. Bien temprano ya ando en la calle. Y ahí no critican a nadie, ahí no prohíben nada. Ahí nos dejan hacer lo que queramos, ahí se habla de puro amor. Pero el amor corrige. Un padre que deja a su hijo hacer lo que le da su gana, jugar videojuegos todo el día hasta que se canse y se duerma y despierte y siga jugando, y que lo deja comer chocolates y todo porque es muy amoroso, ese padre en realidad no ama a su hijo. El padre que ama a su hijo le pone reglas, le prohíbe cosas, lo corrige. Ese sí lo ama. Y muchos creen en la iglesia donde nos dejan que nos desbordemos como queramos y no nos ponen límites. Esa sí ama, porque esa sí habla de amor. Ese no es amor. Si no, Dios no nos amara porque nos prohíbe muchas cosas. Pero es por amor, no porque sea un dictador. ¿Amén? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y ahí nos está dando otra clave de la siguiente parte. Grábese bien esta frase, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, ¿para qué teníamos que recibir el antídoto de la sangre y de todo eso? Porque ya se acabó, ya teniendo yo el antídoto, ya estuvo. ¿Es suficiente? ¿No? ¿No, Meche? ¿Qué falta? Ok, ahora vamos a ver, ¿y para qué el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Y por qué no es primero el Espíritu Santo y después el bautismo en agua? Y hay que limpiarnos ¿para qué? Fíjese. ¿Qué dijo la última frase? Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. ¿Y qué? ¿En dónde está la vida del cuerpo? Fíjese lo que dice, vamos a Levítico. Levítico 17:10. Levítico 17:10 dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre.
y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. La sangre es donde se deposita el espíritu. Los animales no tienen alma, todos tienen espíritu. Y ese espíritu habita en esa sangre. Si yo me como la sangre, me estoy comiendo el espíritu del animal. Ahora nosotros tenemos que limpiar nuestra sangre porque es un nuevo nacimiento, que dijo el Señor. Si no nacieren del agua y del espíritu, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No es algo figurativo, es literal. Te tienes que sufrir una transformación que aunque tú no la ves, está sucediendo. Pero para que esa transformación tenga vida, ese nuevo ser viva, necesita primero que su sangre sea limpia para que pueda venir sobre esa sangre el espíritu que le va a dar vida. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo. Por eso primero te bautizas en agua, recibes el antídoto, esa sangre dañada que tenías, esa sangre que teníamos infectada, se vuelve inmune, se restaura y es una sangre nueva, pero sola así no tiene vida. Necesita ahora, ya está el camino preparado para que el Espíritu se deposite ahí. Pero también así mismo en el Espíritu faltan cosas. Yo les decía que hoy en día nadie tiene el Espíritu Santo. Sí ha venido sobre mucha gente, pero no lo tiene. Porque para que tenga el Espíritu Santo, en primer lugar, tiene que tener el verdadero evangelio. Y el evangelio que se predica hoy en día no es el verdadero. Tiene muchos huecos, muchas fallas. En primer lugar, no se usa el nombre verdadero de Dios. El verdadero nombre que se le dio a Cristo cuando nació no era Jesús. Y sin ese nombre verdadero, no va a haber un nuevo nacimiento. Fíjense, ahora vamos a entender el misterio del Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién nació primero, Cristo o Juan? No, nació primero Juan. Pero ¿por qué dice que era antes que yo? Porque él ya existía. Pero si usted se fija, terrenalmente fue primero Juan, porque fue mayor. Él nació primero y luego después nació Cristo. Pero fíjese lo que dice Juan. Este es aquel en quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine y yo por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Fíjense, esa es la clave. Vino el Espíritu como paloma y permaneció sobre él. ¿Y por qué como paloma? Ahí le digo, Dios no hace nada. Dios no hace nada porque sí, todo tiene un significado bien profundo cada cosa. ¿Cómo lo entiendo? Tengo que ir, acuérdense que les digo de todo el Antiguo Testamento, es que es un hecho profético de lo que iba a pasar. Y cada cosa del Antiguo Testamento nos está revelando unas cosas profundas, grandísimas, como lo de la serpiente de Moisés, que ahora ya lo entendimos por medio de Cristo.
Vamos entonces para atrás a Génesis capítulo 8 para ver el significado de la paloma. Génesis 8. Salud. Versículo 6. Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. ¿Cuándo se bautizó Cristo? A los 30 años. ¿Pero qué pasó antes de bautizarse? ¿Eh? No, eso fue después de que se bautizó, vino la palomita, pero antes de ser bautizado, ¿qué tuvo que hacer antes de ir a ser bautizado? Estaba en una... ¿Ah? Era carpintero, pero ¿qué sucede? Trabajaba en la obra de esclavo. Vean, pero ¿qué hizo antecitos de bautizarse? Ayunó, ¿cuánto? 40 días. Él ayunó 40 días, fue tentado por Satanás y luego vino y se bautizó y empezó su ministerio. Porque todo se tiene que cumplir, toda palabra. Fíjense aquí lo que dice. Porque todo está relacionado, no es casualidad, no está ahí por... ¿8 qué dijimos? Sucedió que al cabo de ¿cuántos días? 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma. Antes de la paloma vino el cuervo. El cuervo representa a Satanás. Después de los 40 días hubo un cuervo y nada es. Pero fíjense, aquí lo que me interesa más es lo que pasó con la paloma. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de ¿qué? De la tierra. ¿Quién representa la tierra? Nosotros, el ser humano es tierra. Ahí nosotros somos tipo y figura. Y la paloma iba a ver si la tierra ya estaba lista. Olvídese. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió al arca. Sí viene el Espíritu Santo. Pero como todavía no está listo, se regresa. Pero habló en lenguas. Se sacudió, lloró. Pero no permaneció. En Cristo vino el Espíritu Santo y permaneció en él. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a el arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Representa el reino, la presencia de Dios manda. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió otra vez, pero a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Si traía una rama en el pico, ¿por qué se regresó la primera vez? ¿Dónde? ¿No encontró qué? ¿Dónde posar sus pies? Si ahora traía una rama, quiere decir que sí había dónde posar sus pies, ¿no? Entonces, ¿por qué se regresó? Y esperó otros 7 días. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él, ya se quedó allá. ¿Por qué se quedó? Ahí está el misterio. ¿Qué encontró? ¿Con eso era suficiente para que se quedara? ¿Qué más necesitaba la paloma aparte de posar sus pies? ¿Ah? Comida, alimento. El olivo tenía ramas, pero no tenía fruto. Y aquí entra lo que nadie había entendido hasta ahora. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, gozo.
y creemos que es lo que el Espíritu Santo produce. No, ese es el fruto que el Espíritu come, consume, que necesita para quedarse ahí y ya no irse. Y si no hay fruto, el Espíritu Santo viene, no hay fruto, se va. Aunque tenga donde posar sus patitas, a veces ni eso hay. No se va a quedar en un corazón que no tiene amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, gozo, paz, templanza. No se va a quedar ahí. Sí lo visita. Por eso hay gente que dice, sí habla en lenguas, pero no cambia. Sí habla en lenguas, pero hay cosas que no puede entender. Sí habla en lenguas, pero no ha sido transformado. No se puede liberar de rencores, de ira, de envidias, de celos. No se libera, pero habla en lenguas porque no se ha posado en él. No encuentra fruto y se tiene que regresar. Así cada vez que él venga, hables en lenguas, no se queda en ti. Mientras no le des el fruto que él necesita para quedarse. Cuando él venga y encuentre ese fruto, ya no se va a ir. Se permaneció en Cristo. Cristo primero se despojó de todo y lo probó por muchas cosas Satanás. Si hubiese visto en Cristo rencor, lo había probado con el rencor y le hubiera recordado su vida pasada. Y ahí hoy hubiera caído Cristo, porque su rencor hubiera salido a la luz. Pero tuvo que primero verse que ya la tierra estaba lista. Entonces ya fue y se bautizó. Su sangre fue purificada. Y entonces viene el Espíritu para posarse y entrar en nuestro sistema y quedarse y darnos vida. No tenemos vida sin el Espíritu Santo. Así nos hayamos bautizado. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos vida. Yo ya lo tengo porque sentí la presencia de Dios y hablé en lenguas. ¿Y por qué todavía tienes ciertas cositas en tu corazón que no te has podido deshacer de ellas? Porque el Espíritu Santo no se quedó ahí. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Amor, poder, amor y dominio propio. Y si todavía no tienes amor, y el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, no busca lo suyo. Y si todo lo soporta, no tiene que haber en ti ni resentimiento, ni rencor, ni ira, ni celos, ni envidia. Y si todavía tenemos eso, es porque no ha habido ese amor que te da el Espíritu Santo. Y si no tienes eso es porque no hay fruto. No se queda, se vuelve a ir. Y puede venir 100 veces. Y se va a volver a regresar porque no hay lo que él necesita para quedarse. Si ven todo ese proceso, no es casualidad. Es algo real. Y el cuerpo sin el espíritu está muerto. Y el espíritu tiene que entrar en la sangre porque la vida está en la sangre. Y esa sangre tiene que estar limpia. Y la limpia la sangre del cordero. Y entonces ya el veneno ya no puede, te vuelves inmune. Todo esto tenemos que aprenderlo y verlo y guardarlo, atesorarlo, porque son cosas que solo a los amigos se las revela el Señor. Esto no lo va a encontrar en ningún libro, ni en ningún video de YouTube, ni en ningún colegio bíblico le van a enseñar estas cosas, porque no las saben, solo el Espíritu Santo las revela. Ya para terminar, Ezequiel capítulo 37, con esto terminamos. Digo yo, ¿será que, no sé, será que me emociono con cualquier cosa? Pero a mí esto, para mí vale mucho. Para mí esto es algo muy grande. No es cualquier cosa, hermanos. Y yo valoro mucho todo lo que Dios nos da. Porque es algo valiosísimo, que para otra gente no tiene valor. Pero para sus hijos sí vale bastante. 37 dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera.
Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, y oíd palabra de Dios. Así ha dicho el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Dios. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu. Ya estaban formados, ya tenían piel, ya tenían todo. Está hablando del cuerpo de Cristo que se tiene que formar antes de que Él venga. Bueno, nosotros, ¿cómo iremos? Ya tenemos que pegarnos hueso con hueso, ya tendremos tendones, o todos estamos secos. Porque es un proceso, primero los huesos tienen que pegarse unos con otros. Por eso, mientras el cuerpo no se une en un solo sentir, un solo parecer, un mismo espíritu, todos pensando la misma cosa, es un hueso por allá y otro por acá que no se pueden unir. Primero tenemos que unir el cuerpo. Todos esos que el Señor va a añadir en este camino en el que nos estamos, hermanos, entrando y que se está formando, esta iglesia que se está formando del Señor Yeshua. Él va a empezar a traer esos huesos que están regados y unirlos, pegarlos, y luego les va a poner tendones, y luego les va a poner piel. Pero falta lo importante, lo que da vida. Entonces nosotros todavía nos falta mucho el proceso, ahí vamos. Estamos por experimentar muchas cosas, hermanos, bonitas, pero todavía no estamos listos. Por eso les digo, todavía no estamos listos. Todavía no podemos predicar el evangelio verdadero porque nos falta todo. Hay gente que todavía no entiende nada de esto y anda predicando por donde quiera. ¿Qué está predicando? Si no sabe ni dónde está parado ni por qué de las cosas. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Di al Espíritu, así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Fíjese que ya aquí cambia. La palabra Espíritu ya está con E mayúscula, porque ya está refiriendo al Espíritu Santo. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, he aquí, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Aquí está la profecía, hermanos, de que viene algo glorioso. Nos va a sacar del sepulcro y nos va a dar vida, pero hay que pasar todo ese proceso. Por eso le digo, hacer las cosas sin entendimiento es religiosismo. Y es que solo somos sus siervos. No entendemos por qué me dice que te bautices. ¿Por qué? Pues dicen que así, que me tengo que bautizar. ¿Qué significa? Pues que es para perdón de los pecados, pero pues no sé ni qué está sucediendo detrás de todo eso. Porque a los siervos no se les cuenta. A los amigos sí se les dice el por qué, qué está sucediendo. Y cada vez que nos acerquemos más, ahorita parece que ya entendimos un poco más, pero apenas alcanzamos a ver por una rendijita.
Cuando más nos acerquemos a Él, esto que ahorita entendimos va a ser más profundo, más grande, y vamos a ver con más claridad todo la seriedad que hay detrás de todo esto, del bautismo, del sacrificio que hizo Cristo por nosotros, lo que hizo su muerte, su resurrección, su sangre, lo que hace el Espíritu Santo, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que quitar, cómo recibo todo esto, cómo me transformo. Y entonces es cuando se va a venir el poder del Espíritu Santo, que si a un cojo le dice, levántate y anda, en el nombre del Señor Yeshua, va a andar. Que si a un ciego se le dice, en el nombre del Señor recibe la vista, la va a recibir. Hoy no pasa eso y no va a pasar. Salen charlatanes por ahí que según que rellenan muelas y que hacen un montón de trucos baratos, pero ese no es el poder que se ve en la Biblia. Se resucitaban muertos, se echaban fuera demonios y no se oraba por un endemoniado. Solo se reprendía y al instante quedaban limpios, y ahora casi es lucha libre con los demonios. Los tumban, los agarran, los jalan y sudan y gritan y en realidad no está pasando nada. Tenemos que llegar a ese punto, hermanos. Yo de esa iglesia quiero formar parte, de la que se restaure completamente como estaba la iglesia del libro de los Hechos, que sucedían las cosas que sucedían, pero también se nos va a venir el dragón con todas las fuerzas. Va a haber persecución sobre esa iglesia, así será aborrecida por todas las gentes por causa de su nombre. Él no dijo, y seréis amados por todos por causa de mi nombre, y seréis aceptados de todos por causa de mi nombre. No, él prometió, serán aborrecidos por causa de mi nombre, y a muchos de ustedes los matarán. También dijo la gloria postrera será mayor. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Así es que muchos se emocionan con lo que hicieron los apóstoles y piensan que eso ya es irrepetible. Que no podemos, no, nosotros no tenemos ni una uña del apóstol Pablo, ellos, cuando la promesa es que en el final, antes de que Cristo venga, la iglesia que esté presente ahí va a estar por encima de ellos. Va a hacer cosas mayores que las que hizo Pablo, que las que hizo Pedro. Van a saber de la escritura más de lo que ellos supieron. Porque muchos creen que lo que Pablo escribió, lo que Pedro escribió, lo que ellos escribieron, es todo lo que hay. Ya no hay nada, mi hermano. Ya ahí ellos nos dijeron todo. Pablo, claro, dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero después de mí, otro tiene que sobreedificar. Ustedes tienen que seguir edificando encima. Y ese edificio se va haciendo con la palabra de Dios. Pero si ya creemos que ya no hay más. Y Dios nos quiere revelar el siguiente capítulo. No, Señor. No hay más capítulos. Yo con los últimos que escribieron ellos. Pero de esa novela que ellos escribieron, solo tienes 2, 3 hojas. Porque no es, ¿usted cree que el apóstol Pablo en toda su vida solo escribió estas cuantas cartitas? Yo le aseguro que no es ni el 5% de lo que Pablo enseñó, de lo que Pablo predicó. Lo que se alcanzó a salvar es esto poquito, pero él habló de muchos más misterios que ni siquiera sabemos que existen. Reveló mucho más cosas que no sabemos, y él reveló solo una parte, ni la sabía toda. Y lo poquito que él sabía nos dejaron como un 5% y decimos, ya está todo, hermano. Ya está todo aquí. Por eso nadie puede llegar a la verdad con esto, porque está incompleto. Y el Espíritu Santo nos lo quiere revelar. Pero lo rechazamos porque la religión nos dijo, no, hermano, ya no hay más. Usted de aquí nomás no se salga de ninguna parte de aquí. Si me entregaran todo lo que escribió Pablo, todo lo que escribió Pedro, todo lo que escribió Juan y todo lo que escribieron todos los 12, tal vez pudiera decir, de aquí ya no hay más. Y aún con eso Dios dice, y todavía hay más que ustedes no saben y que les quiero mostrar a la siguiente generación para que complete. ¿Se imaginan que Pablo hubiera dicho, no, ya no hay más de lo que escribió Isaías, ya no hay más de lo que escribió Jeremías, ya no hay más de lo que escribió Moisés, ya no hay más de lo que escribió Amós, Jonás, Joel? Ya no podemos. Y el Espíritu Santo les reveló cosas que jamás supo Isaías, que jamás supo Daniel. Lea lo que se le reveló a Juan. Y muchas cosas que se le revelaron a Juan de las 2 bestias, de las copas, de los sellos, de las trompetas, de los 4 jinetes, eso no se le reveló a Daniel. Se le revelaron ciertas cosas, pero hubo cosas que él no alcanzó a ver. Juan sí. Y lo que Juan no alcanzó a ver, nosotros se nos va a revelar y se nos va a decir. Juan no supo ni de qué se trataban las bestias, ni qué era eso. Yo nomás vi 2 bestias. Una tenía
7 cabezas, 10 cuernos y diademas, pero yo no supe ni qué era. A nosotros se nos tiene que revelar qué eran esas cabezas, qué eran esos cuernos, qué son esas diademas. Y la otra que tenía cuernos como cordero, pero hablaba como dragón. Y ejercía el poder de la primera bestia delante de ella. Y hacía que ricos y pobres, libres y esclavos, grandes, chicos, todos adoraran la imagen que se hizo de la primer bestia. ¿Qué es eso? Ni Juan lo entendió. Si le dijera, oye Juan, explícame, yo no sé, nomás me dijo eso, pero no sé qué significarán las bestias. Eso les toca a ustedes. Cuando la última generación antes de que Cristo venga sea restaurada y se llene del Espíritu Santo, ustedes iban a entender lo que yo no entendí. Creemos que Juan lo entendió, no lo entendió. Daniel tampoco entendió qué eran las 3 bestias que él vio. Le explicaron un poquito. Las 70 semanas, pero en sí se quedó con más preguntas que respuestas. Pero si esta iglesia nueva no se llena del Espíritu Santo y no cree que nos espera algo más grande y tenemos una responsabilidad mayor que la de los apóstoles, no nos va a poder el Señor usar ni revelar nada porque no creemos. Nomás porque las otras religiones no lo creen. Las otras iglesias dicen que ya está todo y que creen que con puro danzar, brincar y hacer escándalo, con eso se van a salvar. Y con eso van a poder resistir al enemigo. No se va a poder con eso. Con sacarle diezmos y estar pagando templos grandísimos y carísimos y presumiendo el sonido y las bancas y todo lo que están comprando y la gran multitud que tienen ahí que no sabe de la Biblia nada. Ni ellos saben. Y presumen sus títulos, que yo fui al colegio, que tengo un título en divinidades y un doctorado en esto y en lo otro, y no saben nada de lo espiritual, porque esto no, dice la Biblia que esto solo espiritualmente se va a entender y que solo el Espíritu Santo lo va a revelar. Por más colegios que te inscribas, no vas a alcanzar a llegar al conocimiento. Esto es espiritual y tenemos que creerlo y ponerlo por obra, pero si no hay hambre, no hay sed. ¿Sabe qué me encanta de la hora de México? Que tienen hambre, que tienen sed, que quieren más. Y ya están antes de que minutos o horas, oigan, ¿a qué horas va a ser el servicio? ¿A qué horas nos conectamos? Y se conectan y están ahí. Y quieren más y buscan más. Y a veces algunos de nosotros no nos interesa. No le damos ese valor, cuando ellos sí. Y a todos todavía nos falta que haya más hambre, más sed. El bienaventurado que tenga hambre y sed de justicia será saciado. Y el que toque se le abrirá, el que pida recibirá. Y el que busque encontrará. Pero a veces ni ofreciéndonos lo queremos agarrar. Puestos de pie, hermanos. Gloria al Señor. Nos esperan todavía mucho trabajo por hacer, pero muchas cosas gloriosas por conocer, entender. Y no hemos visto nada, hermanos, de lo de la gloria de Dios en realidad, porque Él es mucho más grande de lo que nos han enseñado y de lo que hemos alcanzado a ver. Y yo creo de corazón que vamos a ver cosas grandes en el Señor. Amén. Solo tenemos que seguir luchando por entregarnos más cada día y por buscar más de su presencia. Vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos en el nombre precioso de nuestro Señor Yeshua. Amén.